Ok, seguimos con el siguiente video. En este caso sería la continuación del video anterior. Y seguimos con la siguiente regla donde lo dejamos. En el primer video vimos las primeras cuatro reglas, que es cómo se usa, cuáles son y todo ese tipo de reglas. Que si no viste el video anterior te lo dejo en una tarjetita o al final de este video si me acuerdo. ¿Y cuál es la siguiente regla? En este caso la siguiente regla es el uso de adverbios o frecuencia adverbs en inglés con el uso de auxiliares do, does, did, y todos los tipos de auxiliares que hay en inglés. ¿Y cuál es la regla de definición general para esta regla en sí? La regla o definición o descripción general dice que el adverbio va después del auxiliar. En este caso quiere decir que todos estos tipos de auxiliares siguen esta estructura. En este caso, todos los adverbios de frecuencia o frecuencia adverbs en inglés van después del auxiliar. Por ejemplo, I don't usually eat meat, or she doesn't often go out, or he didn't always understand English. Eso puede ser algunos ejemplos de esta regla. El adverbio va después del auxiliar, si te das cuenta. Así oraciones siguen esta regla. El adverbio va después del auxiliar. I don't usually. She doesn't often go out. He didn't always understand English. Si te das cuenta, todos estos oraciones o estos ejemplos que te puse siguen esta regla. El adverbio va después del auxiliar. Y lo repito muchas veces porque en algunas ocasiones la regla general no queda clara, pero en este caso quiero que te quede lo más clara posible. Cuando usas auxiliares, el adverbio va después del auxiliar. En este caso vemos el auxiliar primero y el adverbio o adverbio de frecuencia o frecuencia adverb va después. Don't usually, doesn't often, didn't always y así. Pero para el caso de preguntas también existe una regla especial. En el caso de preguntas el adverbio va después del sujeto. Por ejemplo, aquí te muestro algunas oraciones o, o textos que te pueden funcionar para formar preguntas con adverbios o frecuencia adverbs en inglés. Do you often study English? Does she always wake up early? Are you usually busy? Eso pueden ser algunos ejemplos que te puedo mostrar. Y si te das cuenta, todos estos ejemplos siguen esta regla correctamente. ¿Por qué? Porque el adverbio va después del sujeto. En este caso tenemos do you y en este caso te das cuenta que primero tenemos el auxiliar y después el sujeto. Y por último el adverbio. Auxiliar, sujeto, adverbio. Auxiliar, are, sujeto you, usually adverbio. Todas estas oraciones o estos ejemplos que te mostré siguen esta regla y esta estructura correctamente. Auxiliar, sujeto y por último el adverbio. Lo repito por última vez. Auxiliar, sujeto y por último el frecuencia adverb o adverbio de frecuencia. Pero hay otra regla o punto importante que quiero que tengas en cuenta al formar oraciones o textos con frecuencia adverbs en negativo. ¿Cuál es este punto importante? Que los frecuencia adverbs, como bien la palabra lo dice, ya son negativos. No hay necesidad de una doble negación en inglés. Por ejemplo, aquí tenemos never, rarely, seldom, que ya son negativos. No hay necesidad de repetir una negación. Por ejemplo, aquí te pongo algunas oraciones que, como siempre digo, son ejemplos didácticos. Tú no las puedes usar porque son incorrectos. Y aquí tengo algunos ejemplos. I don't never study English es incorrecto. ¿Por qué? Porque ese never te dice que ya es negativo, no puedes
Vuélvelo a repetir con el auxiliar en negativo otra vez. No puedes poner el don y el never juntos. Lo correcto sería solo poner el adverbio, en este caso el frecuencial para el negativo. I never study. O no puedes poner she doesn't really eat meat. Lo correcto sería she really eats meat. No puedes poner una doble negación, como lo repito. Solo basta con una negación. Esto se hace para evitar la redundancia de repetición. Otro punto importante que quiero que tengas en cuenta al formar este tipo de oraciones, vale la redundancia, es que todas las oraciones o todos los adverbios se pueden usar en diferentes posiciones. En este caso te voy a mostrar algunos o algunas oraciones o palabras que pueden ir al final de la oración en sí. Y esto no cambia el resultado o el significado de la oración. Por ejemplo, puedes usar every day, every week, one a day, twice a week, three times a month. Esa puede ser algunas oraciones de frecuencia o albert de frecuencia que puedes usar al final de una oración y no cambiar el resultado o significado de la oración en sí.